Se acabó la austeridad en nuestro país. Es la carta de presentación del nuevo Ejecutivo heleno. Europa todavía se sigue recuperando del terremoto electoral de ayer y las preguntas se acumulan en tromba. ¿Logrará Syriza enfrentarse a la Troika? ¿Y qué efecto tendrán estos comicios en España? Empezamos con las 5 W de esta noticia. Beatriz Rojo, muy buenas noches. ¿El qué está claro? Muy buenas noches. Empezamos con el qué, porque como decías, Europa tiembla con la victoria de Syriza. Según varios líderes europeos, la amenaza de no pagar la deuda puede generar inseguridad económica en el viejo continente. ¿Dónde se originan los temblores? Está clarísimo. El dónde es clave e inequívoco. En la cuna de Sócrates y de Platón, en Grecia. Ahora toca el cuándo. Anoten esta fecha en el calendario, en el umbral de la medianoche del día 25 de enero de 2015. Una jornada que puede pasar a la historia. Vamos con el quién, un claro protagonista. Se llama Alexis Tsipras, un ingeniero de 40 años, afiliado al Partido Comunista desde su juventud. Durante 4 años ha regado de promesas idílicas a los griegos, quienes finalmente le han dado su confianza. Por último, ¿cómo cumplirá lo prometido? No pagando la deuda, subiendo los salarios y la jubilación, pagando menos impuestos, creando más empleos públicos. Para ello, dice, tiene una fórmula mágica: recobrar la soberanía griega y dejar de depender de los mercados. Nos queda un último interrogante ante este panorama. ¿Por qué tiembla Europa? Editorial de Kiko Méndez Monasterio. Todo parece indicar que en Grecia se ha puesto punto y final al actual modelo de la Unión Europea. A pesar de los esfuerzos de la burocracia de Bruselas, en todo el continente, Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Hungría, los países nórdicos, están creciendo exponencialmente movimientos euroescépticos o directamente eurófobos. Y muchos de ellos son la primera fuerza política en sus respectivos países. Además, este rechazo creciente a la Unión abarca desde la izquierda a la derecha. Por eso en Grecia no han tenido problemas a la hora de pactar un frente anti-Bruselas. Europa tiembla porque está viviendo un cambio profundo, porque los partidos tradicionales todavía no lo han entendido y siguen empeñados en imponer de espaldas a los ciudadanos un modelo que ya ha fracasado. Si no rectifican pronto, irán desapareciendo como ha sucedido ayer en Atenas. Pero esto no ha sido la única noticia de hoy. Conozcamos las demás en titulares. Elecciones en Andalucía el 22 de marzo es la fecha que ha escogido la presidenta Susana Díaz para adelantar los comicios. La líder socialista ha vuelto a reafirmar que su carrera está en Andalucía, no en Madrid. Y vamos a proceder a convocar elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 22 de marzo. He tomado esta decisión con la absoluta convicción de que en estos momentos tenemos que dar la palabra a los ciudadanos porque es lo mejor para Andalucía. ¿Qué le diría usted a Mariano Rajoy si llamase a la puerta de su casa para darle las gracias por su esfuerzo durante la crisis? Hemos salido a la calle y las respuestas son variopintas. No la abriría directamente. En realidad ha hecho el pobre lo que ha podido, hay que reconocerlo, ¿eh? Tendría que contenerme para no decirle una bordería realmente. En plena polémica por los contratos millonarios firmados con Venezuela y Bolivia con Juan Carlos Monedero, la cúpula de Podemos esconde a su número 2. El secretario de Organización de la Formación de Pablo Iglesias dice que el caso Monedero no se puede comparar con Bárcenas. Nombrarme porque en el día en el que Bárcenas sale de la cárcel y nos dice que el presidente de este gobierno sabía de sus manejos, nos encontramos con que nuevamente una anécdota se convierte en noticia. En nuestra sección de hoy, lunes, El mundo en guerra, analizaremos si existe o no amenaza para España por el terrorismo islamista, como ha dicho el ministro del Interior. Además, les daremos las claves para entender el avance del Estado Islámico. Y en los deportes, José Antonio Fuster, muy buenas noches. Buenas noches. Nuevo fichaje del Real Madrid. Sí, señor. Lucas Silva, un todoterreno, 21 años, fichado hasta 2020 y hoy se ha presentado en el Santiago Bernabéu. Y dice que cumple su sueño, como no, como todo el mundo, de jugar en el Real Madrid, con Cristiano Ronaldo, que a estas horas está deshojando la margarita de cuántos partidos le van a caer por su incalificable acción del pasado sábado en Córdoba. Pero bueno, de momento Lucas Silva. Gracias, José Antonio. Lo veremos todo en el tiempo de deportes. Comenzamos. Es el momento en el que Alexis Tsipras se ha convertido en primer ministro heleno. El líder de Syriza se ha reunido con el presidente del país, quien le ha encomendado formar gobierno en la votación parlamentaria del próximo 6 de febrero.
Tsipras no ha jurado su cargo en una ceremonia religiosa, sino civil, hecho que ocurre por primera vez en la historia de un país con fuerte tradición ortodoxa. Por la mañana, el nuevo líder heleno ha acordado formar gobierno con una nueva coalición, los derechistas de griegos independientes, similares al Frente Nacional francés. Veamos los resultados griegos, ya que la victoria de los populistas griegos es apabullante. Syriza logró ayer el 36% de los escrutinios, seguidos a 8 puntos de distancia por el partido gobernante, hasta ahora Nueva Democracia. Recordemos que el sistema electoral heleno otorga 50 escaños extra al partido ganador en aras de garantizar la gobernabilidad del país. No deja de sorprender que la izquierda radical griega haya pactado el gobierno con la derecha nacionalista. Tiempo de preguntar a nuestro analista José Carlos Rodríguez quién es este partido llamado Griegos Independientes. José Carlos Rodríguez, muy buenas noches. Buenas tardes. Griegos Independientes es la derecha nacionalista, el equivalente al Frente Nacional francés, pero en Grecia, pero con dos elementos que le unen a Syriza, como son el euroescepticismo, es decir, la crítica a la imposición de políticas comunes desde Bruselas, y la crítica también a las políticas de austeridad. Dos elementos que van a forjar esta unión que creo que va a ser bastante duradera. Sepamos cómo ha sentado la victoria de este partido. Como van a ver, no hay reacción intermedia. La izquierda española se muestra encantada. Pablo Iglesias, por ejemplo, dice incluso que el sol vuelve a salir en ese país. Supongo que se acordarán del apocalipsis que anunciaban algunos si Syriza ganaba las elecciones. Pues bien, no ha pasado nada. El candidato de Nueva Democracia, el señor Samaras, ha felicitado a Alexis Tsipras. Hemos visto a buena parte de los gobernantes europeos felicitar a Alexis Tsipras y parece que efectivamente, como señalamos hace varias semanas, ha vuelto a salir el sol en Grecia, un sol de esperanza, y los mecanismos de la democracia han funcionado con normalidad. Manifestar nuestra más profunda satisfacción por el resultado de las elecciones en Grecia, llevar la esperanza a muchos griegos y a muchas griegas que la habían perdido como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por gobiernos conservadores. Desde la derecha española y europea, escepticismo e incluso temor a los efectos que pueda tener en nuestra economía y en la europea. Y es que no hay que olvidar que España es un gran tenedor de deuda helena. Por ejemplo, Esteban González Pons ha hecho una clarísima referencia y ha dicho que si Pablo Iglesias apoya a este partido, si otros como el Partido Socialista, Izquierda Unida y hasta Arnaldo Otegi, que eso le preocupa. ¿Qué es exactamente lo que decía Otegi? Concretamente, ese tuit que decía Otegi decía: felicidades Syriza, nuestra sonrisa es como un arma de destrucción masiva e indestructible. Ahí le vemos, Otegi, felicidades, bueno, lo vemos ahí con la foto, felicitando al nuevo líder socialista, Alexis Tsipras. Con los datos en la mano, tenemos que hacer clarísimamente una primera entrevista. Vamos pegadísimos a la actualidad. Tenemos en nuestro plató al escritor y sociólogo Sarantis Antíocos, a quien ya saludamos. Señor Antíocos, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo interpreta la victoria aplastante de Syriza en Grecia? ¿Es lo que necesita el país para salir de la crisis? Era previsible que es más bien una reacción de alguna forma quizás no muy racional, pero Grecia está viviendo una crisis humanitaria tremenda. El partido de Tsipras, Syriza, que era un pequeño partido radical de izquierdas con 4% de apoyo electoral, ha prometido a los griegos que va a anular el programa de rescate, que va a renegociar la deuda. En un principio decía que quiere una quita muy importante de la deuda. Con el tiempo, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ha cambiado. Ha visto que eso es casi imposible, una quita de la deuda, y lo único que quiere este momento, y todavía no está claro porque estoy sorprendido por la alarma europea, que va a caer el euro, va a destrozar Europa, la política de Tsipras. No, quiere una solución negociada con las instituciones europeas y con el Fondo Monetario Internacional para un aplazamiento
de la deuda, de los pagos. Señor Antioquos, ¿qué le parecen las recetas propuestas por Tsipras? ¿Cree que Europa debe tener miedo o no? La Europa no debe tener miedo. El partido de Tsipras está transformado, no tiene nada que ver, lo presenta como un partido de extrema izquierda, no lo es. Su nuevo socio de hoy, un partido nacionalista de derechas, no es, como he oído, el mismo de Frente Nacional francés. Eso nada, es un partido nacionalista, conservador, euroestético, pero no contra la Europa. Y entonces tenemos esa cosa extraña. El apoyo de Tsipras que ha recibido viene 50% de votantes del Partido Socialista, que ha colapsado, es el último de los 7 partidos que entran en el Parlamento, un 15% de Partido Conservador de Nueva Democracia y otros porcentajes de otros lados, de otros pequeños partidos. Comparto los miedos. No comparto los miedos. Tenemos una conexión con nuestro compañero Eurico Campano, que está en la redacción precisamente para esto. Después lo veremos un poquito más adelante, pero le queríamos preguntar, señor Antioquos, ¿España es comparable la situación que se vive o no se vive? ¿Podemos es el Syriza español o nada tiene que ver? Brevemente le rogaría esta comparación. ¿Nada que ver? Ninguna comparación. Grecia vive una situación de desastre humanitaria tercermundista, o sea, ninguna comparación con España. ¿Por qué? España, su deuda es alrededor de 100% de PIB. De Grecia ha subido a 177, empezando de 120. Sí. O sea, el programa de rescate ha fracasado. Y no solamente eso, han destrozado el tejido económico y social del país. Queda clarísimo. Señor Antioquos, muchísimas gracias y a ver si contamos con más asiduidad, viendo que ahora Grecia va a estar de moda en nuestro telediario. Un poco de esperanza. Gracias. Bueno, vamos a ver una información que le hemos preparado sobre la comparación de la Grecia, cómo estaba en el año 2009 a cómo está a día de hoy en respecto a la deuda, respuesta al déficit, respecto a la esperanza de vida. Todos estos datos que nuestra compañera Beatriz Rojo les ha preparado para saber si es justo este castigo que ha habido a las políticas de austeridad y la troika de los griegos que han hecho votando a Syriza. No sé si es posible ver esta información. Nos la cuenta Beatriz Rojo. Por supuesto que es posible y la verdad es que con los datos en la mano, tras 2 rescates, tras 330.000 millones en ayudas al país griego, pues parece que el país heleno no levanta cabeza. Vamos a ver algunos datos. Veamos cómo estaba, por ejemplo, el PIB en 2009. El PIB per cápita se situaba en 30.429 y en el año 2014 cerraba con 25.586. Seguimos viendo más gráficos. Les hemos preparado unos gráficos sobre la deuda, sobre el déficit. Deuda pública en el 2009, 120% de su PIB, mientras que en el año 2014 la deuda pública supera el 177%. Atención, 177%. Parece que aquí no han hecho mucha mella las ayudas prestadas pues, por Bruselas, prestadas por la Unión Europea. Y vemos más gráficos. El déficit, por ejemplo, en 2009 se situaba en el 15% del PIB, mientras que en el 2014, 12% del PIB. En cuestiones, por ejemplo, del paro, la tasa de paro tampoco mejora. 2009, 12%. Y se multiplica en el año 2014 hasta alcanzar el 26,2%, es decir, más del doble a pesar de todas esas ayudas y de esos 2 rescates que tuvo que solicitar el gobierno heleno. Vemos más datos. El umbral de la pobreza, personas en riesgo de exclusión social, 3.709 en el año 2009 y hasta 3.904, casi 4.000 personas, un tercio de la población griega, se encuentra en riesgo de exclusión social. Y por último vemos pues, que la mayoría de griegos han perdido parte de su capacidad, de su poder adquisitivo, se ha reducido en un 37,2%. Y vamos a proceder a convocar elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 22 de marzo. He tomado esta decisión con la absoluta convicción de que en estos momentos tenemos que dar la palabra a los ciudadanos porque es lo mejor para Andalucía. 22 de marzo es la fecha elegida por la presidenta de Andalucía para adelantar los comicios en esta comunidad. Y ya van a ser 4 las citas con las urnas a las que los ciudadanos españoles van a tener que acudir este año. Andaluzas, municipales, catalanas y generales. Susana Díaz dice que la actuación de su ejecutivo era ingobernable y acusa a Izquierda Unida.
Díaz dice que su gobierno no tiene estabilidad y que su decisión no es un equívoco. Afirma que el partido de Valderas ha pegado un giro radical desde el otoño pasado, poniendo fecha de caducidad a ese gobierno. Tiempo de reacciones. Uno de los aludidos, Diego Valderas, responsable de Izquierda Unida en esa región, no comparte los motivos de Díaz y le acusa de buscar réditos políticos. Desde el Partido Popular acusan a la lideresa andaluza de buscar un plebiscito a su persona a costa de todos los andaluces. Quien viola el acuerdo no es Izquierda Unida. Quien genera inestabilidad no es Izquierda Unida. Quien la genera es precisamente la propia presidenta de la Comunidad de Andalucía. Unas elecciones que van a costar millones de euros para resolver un problema que podía haber resuelto con un congreso del PSOE gratis. No tiene sentido que tirar a Pedro Sánchez le cueste tanto dinero a todos los andaluces. Son 3 años, es lo que ha durado exactamente el gobierno de perdedores en Andalucía, y lo digo entre comillas. Tras este periodo, Andalucía sigue sin aclarar el escándalo de los ERES, tiene una tasa de paro de más del 34% y no ha aprobado leyes significativas. El gobierno de coalición de izquierdas en Andalucía no ha llegado a los 3 años. Ha sido incapaz de alcanzar políticas para reducir el 34,23% de desempleo, situándose como la comunidad autónoma con la tasa de paro más alta. La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas. El escándalo de los ERE, Invercaria, UGT y uno de los últimos, la estafa de los cursos de formación. Las leyes sobre vivienda motivaron una gran crisis de gobierno, tanto que la presidenta suspendió las competencias a Izquierda Unida. En cuanto a la administración, ha mantenido el despilfarro en las consejerías clave y ha mantenido la administración paralela que cuesta 5.000 millones de euros. La última disputa ha sido el viaje que Valderas quiere realizar al Sáhara. Susana Díaz ha desautorizado la iniciativa del vicepresidente y ha prohibido que ningún miembro de su gobierno acuda a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Kiko, ¿a qué crees que se debe este adelanto, habida cuenta de que el PSOE no va a conseguir una mayoría absoluta y que en marzo el Parlamento estará más fragmentado con la entrada de Podemos? Bueno, pues está por ver. Yo creo que ya todo el mundo entiende que las ambiciones de Susana Díaz no acaban ni mucho menos en Andalucía y que efectivamente su situación es inestable. Es inestable más que por lo que le cueste formar gobierno y los acuerdos necesarios para los andaluces, sino porque en este año, como comentabais, hay varias citas electorales y un mismo especio electoral. La izquierda se lo disputan 3 partidos: Izquierda Unida, el PSOE y Podemos. Y desde luego no parece que Izquierda Unida sea el partido más fuerte en esta disputa. Por eso Susana entiende que es bueno para ella una revalidarse delante de su núcleo más fuerte, que es Andalucía, y poder enfrentarse, quizá dentro de muy poco, a Pedro Sánchez. ¿Tiene algo que hacer formaciones de derechas, digamos, como podría ser el Partido Popular, de nueva fórmula como Vox, o incluso algunas formaciones de centro como Ciudadanos, que probablemente estas dos nuevas participen en las elecciones? Bueno, tienen que ver, yo creo que todos, y tienen algo que hacer, porque la verdad, hablábamos de lo que ha pasado en Grecia, este año electoral es el año de las nuevas siglas, parece, y todo el mundo ya da por hecho, que los partidos tradicionales están casi expirando, y desde luego va a ser una prueba de fuego tanto para Ciudadanos como ya la decaída UPyD, opciones a la derecha del Partido Popular como Vox. Hablaba Kiko Méndez Monasterio de partidos, pero de lo más comentado de la Convención Nacional que el Partido Popular ha celebrado este fin de semana es el spot que protagoniza Mariano Rajoy, en el que llama puerta a puerta en varios domicilios para agradecerles su esfuerzo durante esta crisis. Las cámaras de este informativo han salido a la calle para preguntar a los ciudadanos qué habrían contestado a Mariano Rajoy si este llamase a su puerta. Nos lo cuenta María Matos. Hemos salido a la calle para ver qué pasaría si el presidente del gobierno llamase a las puertas de sus casas. No la abriría directamente. Que generará más trabajo para que todos seamos felices. ¿Qué va a pasar con la evolución de la economía? ¿Cómo va a arreglar la situación del paro que en estos momentos tenemos? Que cumpla su programa o que dimita y que acabe con la corrupción de una vez, que nos tiene bastante cansados a la ciudadanía en general. Tendría que contenerme para no decir una bordería realmente, pero bueno, que espero que se pongan las pilas para estas elecciones, porque realmente ha decepcionado mucho a los seguidores del PP. Que le diríamos que se arreglaba un poco más las cosas que lo que están, pero bueno, en realidad ha hecho el pobre lo que ha podido, hay que reconocerlo, ¿eh?
Kiko, ¿cómo crees que sale el Partido Popular de esta convención tras la polémica de Aznar? Pues sale confuso, ¿no? Tal y como en realidad como entró. Ha tratado de echar mano de sus valores más fuertes, de tratar de recuperar a un Aznar muy crítico con toda la legislatura de Rajoy y no ha logrado superar el escándalo de antes de la convención, con la salida de Bárcenas, ni el planteamiento de fracaso de los grandes partidos que hemos leído hoy en toda la prensa de Europa tras el auge de Syriza. Muchas gracias, Kiko, y muy buenas noches. Seguimos analizando más asuntos de la actualidad, porque es que pese a que había dicho que no iba a hablar más, Luis Bárcenas lo ha vuelto a hacer. A su salida de la Audiencia Nacional, el extesorero del Partido Popular ha dicho que desea lo mejor al PP, pero que el problema es que su expartido no se ha rodeado de los mejores. Prueba de ello es que ha acusado al actual portavoz popular en el Congreso de intentar traicionar a Rajoy en su día. Una persona que en el año 2008, en el Congreso del Partido, estaba entre los muchachos que intentaron traicionar a Mariano Rajoy para que no volviese a ser reelegido presidente del partido, y que gracias al apoyo que tuvo de Javier Arenas y arrastrándose mucho como una culebra ha conseguido llegar al puesto al que haya conseguido llegar, pues poco tengo yo que decir. Al escándalo del dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero. Desde luego que en cuanto a cuantía económica no hay comparación posible, pero algo ocurre en la formación morada cuando han prescindido de Monedero en los últimos actos. Según el secretario de organización de Podemos, el caso Monedero se queda en una anécdota al lado del de Bárcenas. Asombrarme porque en el día en el que Bárcenas sale de la cárcel y nos dice que el presidente de este gobierno sabía de sus manejos, nos encontramos con que nuevamente una anécdota se convierte en noticia. Tiempo de análisis. Eurico Campano, ¿se exagera comparando el caso Bárcenas con el de Monedero? Buenas noches. Pues desde el punto de vista legal, en principio parecen mucho más graves los presuntos delitos de los que tendría que responder Luis Bárcenas. Hablamos de blanqueo, de estafa, de apropiación indebida y, por supuesto, de un presunto delito también contra la hacienda pública. El caso de Monedero está en un estadio muy inferior. Hablamos de una cantidad de 425.000 euros, según las informaciones que se han ido conociendo en los últimos días, que como mucho tendrían que haber tributado a su tipo marginal, al del IRPF, no al de Monedero. En cambio, moralmente, a mí me parece mucho más grave el asunto de Podemos, del número 2 de Podemos, porque en el caso del Partido Popular nos referimos a un partido que lleva más de 30 años incrustado en el sistema y que, por tanto, podría tener, no sería de extrañar, igual que los tiene presuntamente el Partido Socialista, manzanas podridas en su interior. Podemos no ha tocado todavía poder y ya ha incurrido, o al menos así es lo que parece, según todas las informaciones que vamos conociendo, en los peores vicios, en los peores defectos de la casta. Por tanto, legalmente, peor el asunto de Bárcenas, moralmente, mucho peor lo de Juan Carlos Monedero. Abrimos ya página internacional y vamos a recordar las palabras que ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este fin de semana en la convención del Partido Popular. Dijo textualmente que la sociedad debe acostumbrarse a vivir con cierto riesgo ante el terrorismo. Por otra parte, las dos parejas de hermanos detenidos este sábado en Ceuta, presuntamente preparados para cometer un atentado en nuestro país, han pasado hoy a disposición judicial. Hoy estrenamos sección llamada El Mundo en Guerra. En ella hablaremos en profundidad de todos los conflictos que asolan a este mundo, en concreto los relacionados con el mundo islámico. Y contaremos con la presencia de Ricardo Ruiz de la Serna, a quien saludamos ya. Hola Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es real la amenaza de la que habla el ministro y a la que hacía referencia Gonzalo Bans? Es real, tanto en el mundo islámico como en la periferia del mundo islámico, en los países que son fronterizos, especialmente en la frontera sur de Europa. Existe una amenaza que viene en parte por la propaganda que distintos grupos, fundamentalmente el Estado Islámico en la actualidad y también Al-Qaeda, emiten y difunden a través de las redes sociales, y también por las distintas células que a lo largo de los años se han ido formando como células durmientes y como lobos solitarios en algunos casos. ¿Y está actuando adecuadamente el Estado español contra esta amenaza que tú confirmas? Bueno, el Estado ha desarrollado, digamos, dos tipos de estrategias. Por una parte, en el ámbito del derecho penal ha anticipado la defensa, de tal manera que se castigan los actos preparatorios de un atentado, por ejemplo, y otros actos vinculados, por ejemplo, la apología, etcétera. Y por otro lado, ha recurrido, como hacen todos los Estados, a los servicios de inteligencia, a los servicios policiales, a la infiltración, a la detección prematura o temprana de los posibles atentados que se puedan cometer. En este sentido, uno podría considerar que sí, que el Estado, hay que tener en cuenta además
que en España tanto la policía como la Guardia Civil tiene amplia experiencia de lucha contra el terrorismo, ¿no? Ricardo, finalmente el Estado Islámico ha asesinado, ha matado a ese ciudadano japonés. En este caso no pedían dinero, pedían la liberación de otro terrorista. ¿Cómo se debe combatir a este tipo de terroristas? A ver, es difícil decirlo porque el Estado Islámico está sufriendo derrotas, tanto en Siria como en Irak. Hay un conjunto de fuerzas que combate contra el Estado Islámico: kurdos, el ejército iraquí, iraníes, la coalición que lidera los Estados Unidos, y necesitan dar una prueba de fuerza, necesitan demostrar que están en condiciones de doblar el brazo de los países que combaten contra el Estado Islámico. De aquí que venga la presión que tratan de ejercer sobre los rehenes. El primer ministro japonés ya ha dicho que está colaborando con los países para tratar para intentar la liberación del segundo rehén. El primero ha sido asesinado. Pero ¿por qué actúan así los terroristas? ¿Por qué lo hacen públicamente ante las cámaras, degollando una técnica que digamos que es de otras épocas? ¿Por qué? ¿Buscan notoriedad simplemente? Tiene un valor propagandístico, demuestran que son capaces de la violencia y que son capaces además de mostrarla públicamente. En este sentido, me perdonarán los espectadores, ¿no? La terrible metáfora. Es un crimen que se hace público, es una ejecución. Me resisto a llamarlo ejecución porque parece que tiene un valor jurídico y es un atentado, es un crimen y punto, ¿no? Y luego tiene otro sentido más simbólico, que tiene que ver con la muerte en directo y con la violencia que el público ve y que valora a la hora de juzgar al Estado Islámico. Ricardo Ruiz de la Serna, la verdad es que es un gusto poder contar con usted durante todos los lunes, en la medida en que su agenda se lo permita, para hablar de esta sección, El Mundo en Guerra, y en concreto del terrorismo islamista. Ojalá algún día podamos llamar al mundo en paz. Muchas gracias. Ojalá, gracias y muy buenas noches. Tiempo ya para los deportes. Saludamos ya a José Antonio Fuster. Muy buenas noches otra vez. Buenas noches otra vez. Bueno, nos comentabas que desde luego flamante fichaje del Real Madrid. Ya veremos otro centrocampista más. Sigue coleando la actuación de Cristiano Ronaldo el pasado sábado. Agenda deportiva muy cargada, tú dirás. Muy cargadito. Todo se centra en el Real Madrid. Todo converge en torno al Real Madrid. Hay tres cosas muy importantes, muy importantes. Hoy lo más importante es la llegada de Lucas Silva, que se presenta el jugador que dice que cumple su sueño de infancia de jugar en el club de Concha Espina. Un centrocampista de apenas 21 años que ha costado 14 millones y del que pocos en España sabían nada hasta que alguien gritó que era el mejor centrocampista joven de Brasil. Tipo diestro, elegante, duro y con personalidad. Un Xabi Alonso brasileño. No sé si tenemos preparado, podemos verle y escucharle esta mañana en el Vamos a escucharle, efectivamente. Soy un jugador muy técnico, pero que siempre mantiene la marcación en medio del campo. Distribuyo bien la pelota, tengo un buen pase largo e intento siempre mantener el equilibrio en el medio del campo. He pasado una semana en la pretemporada del Cruzeiro, he hecho mucho trabajo físico, también con el balón. Me siento preparado, a lo mejor al 80%, más del 80% físicamente. Entreno también, ya voy a entrenar esta misma tarde, quiero estar con los compañeros lo antes posible para adaptarme y estar a disposición del entrenador. La llegada de Lucas Silva complica mucho las posibilidades de Illarramendi, que apura sus últimos días en el Real Madrid. Ojo, atentos a la posibilidad de que Illarra no se venda, sino que se marche cedido. Ahora mismo planea sobre la Casa Blanca la sombra de la sanción al Barcelona de 2 periodos de fichaje sin poder comprar, porque hoy se ha sabido que la FIFA investiga a Real Madrid para averiguar si el club ha cumplido estrictamente con las normas del artículo 19 del reglamento sobre estatuto y la transferencia de jugadores, que prohíbe los traspasos de menores de 18 años, salvo en ciertas circunstancias. El director general, Emilio Butragueño, asegura que están muy tranquilos porque el club ha cumplido en todo momento con la legalidad, que es exactamente lo mismo que hace 8 meses decía Zubizarreta antes de la fortísima sanción. Sanción, que sí, que es lo que le va a caer a Cristiano Ronaldo por su agresión del pasado sábado a Edimar. La prensa de Barcelona se muestra implacable y pide 2 condenas de prisión perpetua y su inhabilitación como futbolista durante el tiempo de condena. A ver, lo más normal, sobre todo por la forma suave y jabonosa en la que está redactada el acta arbitral, es que a Cristiano Ronaldo le caigan 2 partidos, sobre todo si se aprecia la eximente incompleta de arrepentimiento espontáneo. O sea que el encargado de su Twitter redactó un tuit pidiendo perdón después de lanzar un mal puñetazo a Crespo y la célebre patada a Edimar. El miércoles